En DIVET somos innovación, tecnología y excelencia. La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla ni este podcast se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. DIVET Studio presenta DIVET Media, el podcast. Saludos y bienvenidos a DIVET Media, el podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre una de las oficinas de aquí de la UPR de Aguadilla, la oficina de Procuraduría Estudiantil, y para ello tenemos una invitada muy especial para hablarnos del tema, la doctora Frances Figueroa. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias por preguntar. Claro que sí, gracias a usted por estar aquí. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la oficina, de qué trata, cuáles son las funciones. Mira, gracias por la oportunidad. La Oficina de la Procuraduría Estudiantil es una oficina que ofrece servicios directo al estudiante. Surge, ¿verdad?, como con una certificación que le da vida a esta oficina, que es la certificación 119 del 2014-2015. Y en esta certificación se garantiza y se busca, ¿verdad?, garantizar que los estudiantes, todos los estudiantes de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico tengan la oportunidad de tener una oficina que vele por los derechos de los estudiantes y que oriente a los estudiantes sobre la forma en la que deben cumplir con los deberes como estudiantes universitarios. Así que básicamente lo que nosotros trabajamos es todo el tiempo con la orientación para que el estudiante sepa cuáles son sus derechos, para que así el estudiante pueda conocer si en algún momento hay alguna situación que represente una violación a sus derechos como estudiante, pero también atendemos situaciones desde el marco de la informalidad. Eso es bien importante. A diferencia de otras oficinas, nosotros trabajamos lo que son con métodos alternos para la resolución de conflictos. Así que cuando un estudiante presenta alguna situación, el primer paso, como lo trabajamos desde la Procuraduría, es ofreciéndole la oportunidad de mediar en la situación o el implementar algún método, ¿verdad?, dentro de lo que son métodos alternos para manejo de conflicto. Entiéndase lo que es mediación, intercesión, negociación, buscando que las partes en conflicto puedan resolver la situación sin necesariamente tener que pasar por un proceso formal o punitivo. ¿Qué es lo que esto busca garantizar? Que el ambiente en la universidad siempre se mantenga armonioso y de la mejor manera. A veces cuando solo tenemos un proceso que es punitivo y que yo voy para buscar un culpable, el proceso de manejo de conflicto se puede tornar un poco hostil y siempre va a haber una de las partes que se pueda sentir, ¿verdad?, afectada por llevar esa situación ante esa oficina. En la oficina de la Procuraduría, el estudiante puede tener la seguridad que si está presentando alguna situación, ya sea una situación que les incomode, que les afecte, que les preocupe, no necesariamente una violación a sus derechos, ¿verdad?, pero una situación que les afecte a ellos como estudiantes, ellos pueden venir a la oficina y nosotros, utilizando estos mecanismos de mediación, vamos a buscar de primera instancia resolver esa situación usando el diálogo, usando la mediación, que son métodos informales, para asegurar que una vez se resuelva el conflicto, esas partes pues estén cómodas y se sientan cómodas. Ahora bien, si en ese proceso se identifica que hay una violación a los derechos de los estudiantes, la Oficina de la Procuraduría Estudiantil también busca guiar al estudiante para que se pueda iniciar un proceso formal de queja. ¿Qué conlleva eso? Que el estudiante conozca, ¿verdad?, cuáles son sus derechos, cuáles son las oficinas que le van a estar asistiendo a trabajar ese proceso formal de queja y que el proceso se dé y el estudiante pueda tener un proceso justo para que su situación o su caso pueda ser trabajado. Así que tenemos como esas tres áreas, ¿verdad? El área de la orientación y educación, que siempre estamos orientando a los estudiantes sobre los cambios en normativa, los cambios en reglamentación, sus derechos como estudiantes. Le ofrecemos el mecanismo de los métodos alternos como la mediación para trabajar situaciones, digamos, de menor escala, y tenemos también el aspecto de la orientación para que el estudiante sepa cómo presentar una queja a través de los canales formales que le provee la universidad. Ok. Entonces, para ese primer proceso de orientación, los estudiantes tienen que sacar cita, pueden llegar a la oficina. ¿Cómo es esa dinámica? Pues mira, generalmente la oficina de la Procuraduría Estudiantil trabaja sin cita, ¿verdad? Nosotros tenemos un horario regular de lunes a viernes en horario de 8 a 4:30.
Así que el estudiante puede llegar sin cita a nuestra oficina y le podemos atender. Siempre sugerimos que si el estudiante desea, ¿verdad?, saber que va a contar con ese espacio y que no va a haber nadie a esa hora o ese día que el estudiante vaya a buscar el servicio, igual puede escribirnos al correo electrónico de la oficina, el cual es procuraduría.uprac@upr.edu, o puede llamarnos a la extensión de nuestra oficina, que es la 6603, y puede coordinar una cita de modo tal que ese espacio pueda estar separado para el momento en que el estudiante llegue. Es importante también destacar que nuestra oficina ofrece sus servicios a través de distintas modalidades, así que el estudiante puede buscar los servicios de forma presencial en la oficina. También podemos hacer consultas telefónicas, también podemos atender consultas por videollamada. Así que no tiene necesariamente que el estudiante ir a la oficina. A veces, ¿verdad?, puede ser que se nos haga complejo llegar a la oficina porque tenemos muchas clases, o el asunto de que quizás no quiero exponerme o que alguien me vea y ir a la oficina. Pues tenemos esos mecanismos también a través de llamada telefónica o a través de videollamada. La importancia y lo importante acá es que el estudiante sepa que tenemos la mayor disponibilidad, ¿verdad?, para poder atenderlo desde diversos medios. Ok, perfecto. Entonces, para que el estudiante sepa, si por encimita me podrías decir, hablar más o menos de esos derechos que tiene el estudiante. Gracias por la pregunta. Los derechos de los estudiantes van a estar contenidos en varios documentos que la universidad ha ido creando, ¿verdad? El principal de ellos es el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Esto es un documento que está disponible a través de la página de la universidad, incluso también a través de la página en la web. El estudiante puede encontrar este reglamento y en él se estipula cuáles son los derechos y los deberes de los estudiantes. En la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla tenemos también un Reglamento General de Estudiantes para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, que ese está mucho más atemperado, ¿verdad?, a lo que son nuestros estudiantes. También tenemos el Manual del Estudiante, que también ofrece una guía de cuáles son, ¿verdad?, esos derechos y esos deberes que tienen los estudiantes. Y por último existen, ¿verdad?, certificaciones que hoy día sabemos que están contenidas, las más importantes de ellas, en los prontuarios de clase, que son unas certificaciones que se añaden a los derechos y deberes que ya están contenidos en los reglamentos. Así que son varios, pero por mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, un deber del estudiante, que a veces lo olvidamos, es la asistencia, ¿verdad? El Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico establece que la asistencia es compulsoria. A veces podemos pensar de que pues soy adulto y quizás, ¿verdad?, puedo ausentarme y después me encargo del material, pero la realidad es que ya hay varias certificaciones, porque también tenemos la certificación del Censo de Asistencia, que establece que el estudiante tiene que tener una asistencia sostenida en el curso, porque si no, eso puede afectar sus procesos de beca. Así que eso es una, ¿verdad?, de los deberes que tienen los estudiantes, así como el deber de presentar una conducta de integridad académica, ¿verdad? Sabemos también que un proceso de falta de integridad académica es una de las conductas que, si se violenta, puede contener o constituir medidas disciplinarias. Eso en términos de lo que son, ¿verdad?, los derechos. Igual que los deberes de los estudiantes, ¿verdad? El deber de poder entregar los trabajos a tiempo, el deber de hacer los procesos administrativos según están establecidos en el calendario académico. También dentro de los derechos, el estudiante tiene derecho, por ejemplo, si tiene alguna duda con relación a sus calificaciones, hacer un proceso de revisión de calificación. Así que si un estudiante en un momento siente que su examen o su trabajo no fue evaluado de manera justa, el estudiante tiene el derecho de iniciar un proceso para que se les revise ese examen o esa nota. El estudiante tiene derecho a poder asistir a sus horas de oficina, ¿verdad?, de que los profesores estén disponibles en un horario para que el estudiante, fuera de horario de clase, pueda consultar cualquier duda o pregunta. Así que son, ¿verdad?, esos deberes y esos derechos que los estudiantes tienen. Si hablamos de casos más particulares, pues sabemos que el estudiante que tiene algún impedimento visible o no visible tiene derecho a tener lo que son las modificaciones razonables en sus cursos. Las estudiantes que están en proceso de maternidad también tienen sus derechos, porque tenemos la Carta
de lo que es la estudiante embarazada, que les asiste, ¿verdad?, su derecho para poder lactar en medio de sus procesos de clase y tener un lugar apto para hacer ese proceso. Así que hay muchísimos, ¿verdad? Podemos hablar de muchísimos derechos y deberes y están contenidos en todos esos documentos, que a veces puede ser abrumador, y yo siempre les digo al estudiante que si de momento tienen alguna situación y no saben si eso es un derecho, si ellos tienen ese derecho. Yo tengo el derecho de ir y apelar una nota, pues si yo no sé si ese es mi derecho, puedo consultar estos documentos, pero también la oficina, dentro de su rol de orientación, puede orientar. Usted puede llamar y decir, esto está pasando, yo quiero saber si tengo derecho a esto o si me están violentando mis derechos por esta acción, y nosotros con mucho gusto, ¿verdad?, le orientamos al respecto. Perfecto, claro que sí, me parece toda esa información muy bien. Ahora nos retiramos brevemente para una pausa y cuando volvamos tendremos un poquito más sobre la oficina. No se retiren. Gracias. Ya volvemos. There were two guys. Both guys drove to work. Neither guy wore their seatbelt. One guy got a ticket. One guy didn't. Both guys drove home from work. One guy wore his seatbelt. One guy didn't. One guy made it home. One guy didn't. Bueno, ya regresamos a Divet Media, el podcast, y continuamos con más de Procuraduría Estudiantil. Y aquí la doctora Frances pues nos va a seguir hablando de dicha oficina. Cuéntame qué pueden esperar los estudiantes que visitan la oficina. Mira, eso es bien importante porque hay muchos miedos, hay muchos mitos de qué va a pasar cuando yo visito una oficina. A veces pensamos, ¿verdad?, que el hecho de yo visitar una oficina para que me orienten puede ocasionar daños a alguien, ¿verdad? Yo he visto muchos estudiantes temerosos de quiero exponer una situación, pero no quiero que esto necesariamente afecte a la otra parte. Y a veces esos mismos temores de no saber qué voy a esperar o qué va a pasar con mi visita puede hacer que un estudiante no tome, ¿verdad?, la iniciativa de llegar a nuestra oficina. Pues es importante que el estudiante sepa de primera entrada, ¿verdad?, que nuestro primer proceso en la oficina es una orientación, y dentro de esa orientación al estudiante se le dicen cosas bien importantes, como esta no es una oficina que es punitiva, ¿verdad? Aquí nosotros no establecemos medidas disciplinarias y no vamos a hacerle daño a ninguna de las partes, porque todo lo contrario, lo que queremos es, a través de lo que es la mediación, lograr acuerdo. Así que nadie va a salir mal de venir al proceso de procuraduría. También es importante que las personas sepan que es un proceso completamente confidencial. A veces puede existir el temor, y si yo voy a la procuraduría y después el profesor se entera o el empleado se entera que yo vine a hablar sobre una situación que ocurrió con él o con ella, pues también es importante que sepan que es un proceso completamente confidencial. Así que lo que nosotros hablamos en oficina no se va a estar compartiendo con ninguna de las partes, ¿verdad?, involucradas en el asunto, a no ser, ¿verdad?, que la persona y se llegue al acuerdo que la forma de intervenir pues va a requerir, ¿verdad?, que nosotros nos acerquemos a esas partes. Así que eso también es importante. Esta oficina también trabaja desde lo que es la objetividad y la neutralidad. Así que nosotros siempre vamos a escuchar todo el panorama, a investigar, ¿verdad?, todo lo que la información que se nos está brindando, para poder ofrecer un servicio que sea justo para, ¿verdad?, todas las partes involucradas. Así que eso me parece que es bien importante. Y finalmente, que es una oficina que trabaja con independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra oficina solamente es supervisada directamente por la autoridad nominadora, que es la rectora. Así que mi función como procuradora no se rige por ningún departamento académico ni por el decanato de asuntos académicos, y que mi supervisora inmediata es la rectora en este caso. Y eso hace, ¿verdad?, que lo que se hable en la oficina no tenga que ser divulgado a ningún otro departamento o a ninguna otra oficina, porque el supervisor directo es la rectora. Así que cuando el estudiante llegue, luego de despejar en la orientación todos esos miedos que son muy normales, ¿verdad?, porque muchas veces eso es la primera vez que un estudiante tiene que ir a una oficina como esta, no conocían antes oficinas de procuraduría. Yo siempre les suelo decir a los estudiantes que este proceso es muy parecido a lo que hace el trabajador social cuando uno va en la
escuela, ¿verdad? Uno iba al trabajador social. O sea que es un proceso que debe fluir con naturalidad, que no estamos allí para obligar a un estudiante a que haga algo que no quiera hacer o para presionarlo de que hable de algo que no quiera hablar. Es una oficina informal, nosotros no generamos un expediente, así que si usted va a la oficina se atiende, ¿verdad? Pero no se genera un expediente de que lo que yo dije ahora está escrito y se va a quedar ahí, ¿verdad? Para toda la vida. Así que es importante que el estudiante sepa que va a tener un espacio de confidencialidad, un espacio de mucha naturalidad, de mucha validación, un espacio seguro donde él va a poder expresarse como él quiera expresarse sobre la situación, y de ahí partimos para ofrecer la orientación y empezar a juntos, ¿verdad? Trabajar en un plan de cuál sería la mejor manera para resolver ese asunto, siempre tomando en cuenta lo que mejor haga sentir a ese estudiante. Exacto, que se preocupan, ¿verdad?, de cómo se sienta el estudiante, que pues muchas veces lo dudan mucho antes de visitar a las oficinas porque pues piensan en las consecuencias más que nada. Bueno, doctora, cuénteme dónde está ubicada esta oficina, cómo se pueden contactar para más información, ¿verdad? Porque ya estamos un poquito cortos de tiempo. Claro que sí. Por el momento estamos ubicados en el Decanato de Administración. Dentro del decanato, ahí está la oficina de la Procuraduría Estudiantil. Es importante que el estudiante sepa que esto está ubicado en los edificios administrativos, en los bajos de rectoría. Y digo por el momento porque hay muchas posibilidades, ¿verdad?, que durante este semestre la oficina se mueva de lugar para estar un poco más accesible al estudiante. Así que es importante, ¿verdad?, que estén pendientes a las comunicaciones a través de las plataformas oficiales, tanto las plataformas de Facebook, de Instagram, como el correo electrónico, porque de eso ocurre pues siempre se le va a estar proveyendo la información al estudiante, pero por el momento estamos ubicados en los bajos de rectoría, en el decanato de administración. Operamos en horario de lunes a viernes de 8 a 4:30. Si fuera necesario quedarnos un tiempo extendido, también lo podemos hacer, porque sabemos, ¿verdad?, que nuestra universidad le sirve también a una comunidad nocturna, universidad nocturna, así que estamos disponibles también para poder atender casos después de esa hora. Así que no hay problema con eso. Y como mencioné antes, la extensión del teléfono es la 6603 y el correo electrónico es procuraduría.uprac@upr.edu. Así que ahí pueden contactarnos, ya sea, ¿verdad?, por teléfono, por correo electrónico, visitando nuestras oficinas, y con mucho gusto estamos aquí, ¿verdad?, para ofrecer un servicio y hacer que la vida académica del estudiante sea justa y agradable para que los estudiantes puedan disfrutar su instancia aquí en la UPR de Aguadilla. Exacto, para que puedan pues, disfrutar su etapa universitaria Claro. como se debe. Pues nada, gracias, France, por estar aquí. Gracias a ustedes por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes a través de Divet Uprac. Hasta la próxima. Muchas gracias.